Buenas a todos y bienvenidos a esta conferencia que organiza el Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo en Guatemala. Hablar del Sol siempre es hablar de algo importante. Es un astro que tenemos que respetar en todo sentido, y los astrónomos tienen bien claro ese conocimiento. Hablar del Sol es la estrella que nos permite vivir, permite la vida en todo el sistema solar, y es tan sencillo que si el Sol no existiera, pues dejaríamos de existir, dejarían toda la vida que hay en la Tierra dejaría de existir a las pocas horas o pocos días. Es importantísimo que conozcamos cómo funciona nuestra estrella, y para eso tenemos hoy un invitado muy especial, una persona que nos va a platicar sobre el ciclo solar. Me voy a referir a él, para que ustedes sepan quién les va a hablar. Es el ingeniero Carlos Polo Kosic. Él es ingeniero civil por la Universidad de San Carlos. Tiene también una maestría en astronomía y astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia, en España. Una maestría en administración de empresas, en la cual salió summa cum laude por la Universidad Francisco Marroquín. Además, está sacando un doctorado, cursando un doctorado en Historia de la Ciencia, actualmente, por la Universidad Francisco Marroquín. Y como si eso fuera poco, déjenme contarles que también ha sacado cursos en el London Business School de Inglaterra, en Londres, Inglaterra, donde sacó una certificación de administración en empresas de telecomunicaciones, en la industria de las telecomunicaciones. También en Macedonia, en Skopje, Macedonia, él sacó un certificado para estudios posgraduados de construcción y diseño antisísmico. Él también es miembro de varias asociaciones en Guatemala, como la Asociación de Ingenieros Estructurales, la Asociación Guatemalteca de Astronomía, la Asociación Española de Beneficencia, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, es consultor ambiental, es evaluador autorizado de DICABE y también es miembro colegiado del Colegio de Ingenieros de Guatemala. El currículum es bastante extenso y lo resumo de esa manera, y por eso para nosotros es un orgullo, es un honor. Por cierto, es un honor y es un orgullo precisamente porque él es diplomado en astronomía de la Universidad Galileo, nuestra universidad. Él se graduó de diplomado en astronomía acá en la Universidad Galileo, en el Instituto de Astronomía de la universidad, y que estamos viendo a un exalumno que nos va a platicar esta noche. Así que qué gusto, y sin más, concedo la palabra. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por su disponibilidad para podernos dar esta conferencia, y le dejo la palabra, muy amable. Hola, buenas tardes, estimada y selecta audiencia. Aunque sea una tarde encerrada y húmeda, vamos a calentar un poco el ambiente hablando de uno de los fenómenos más estudiados del Sol, aunque ese estudio es bastante reciente. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Universidad Galileo y al ingeniero Edgar Castro, en especial, la oportunidad que me permite de hablar sobre la única estrella que conoceremos en nuestra vida y la cual nos acompaña en el diario vivir. El tema es el ciclo solar, o sea, el comportamiento cíclico del Sol en un periodo aproximado de 11 años y sus características. Esta presentación se refiere al tema del ciclo solar y en ella se habla constantemente sobre las manchas solares, sean aisladas o en grupo. El tema de las manchas solares es sujeto de una presentación específica
por lo que no entraremos en detalles sobre las mismas. Para poder aprovechar el tiempo disponible, presentaremos al principio 2 videos que tratan sobre los temas de máximo y mínimo del ciclo. Favor poner atención sobre el tema de las manchas y su influencia en el ciclo. Luego entraremos en las diapositivas. Here comes Solar Maximum, presented by Science at NASA. Only 93 million miles from Earth, a certain G-type star is beginning to act up. Every 11 years or so, the solar cycle brings a period of revved-up solar activity. Giant islands of magnetism, sunspots, break through the stellar surface in increasing numbers. Sometimes they erupt like a billion atomic bombs going off at once, producing intense flares of X-rays and UV radiation, and hurling massive clouds of plasma toward Earth. This is happening right now. Only a few years ago, the Sun was in a state of deep quiet. But as 2012 unfolds, the pendulum is swinging. Strong flares are becoming commonplace as sunspots once again pepper the solar disk. Forecasters expect the cycle to peak in mid to late 2013. Fortunately, Earth is defended from solar storms by a strong global magnetic field. Researchers call it the magnetosphere, a bubble of magnetism that springs from the planet's core and extends at least 80,000 kilometers in all directions. In March 2012, those magnetic defenses were tested. At the very beginning of the month, a remarkable sunspot appeared on the Sun's eastern limb. AR 1429, as experts called it, was an angry-looking region almost as wide as the planet Jupiter. Almost as soon as it appeared, it began to erupt. During the period of March 2nd to March 15th, it rotated across the solar disk and fired off more than 50 flares. 3 were X-class flares, the most powerful kind. As the eruptions continued, Earth's magnetosphere was buffeted by coronal mass ejections, or CMEs. One of those clouds hit so hard, the magnetosphere was sharply compressed, leaving geosynchronous satellites on the outside looking in. For a while, the spacecraft were directly exposed to solar wind plasma. Charged particles propelled by the blasts swirled around Earth, producing the strongest radiation storm in almost a decade. Particles raining down on the upper atmosphere dumped enough energy in 3 days alone to power every residence in New York City for 2 years. Bright auroras circled the poles, and northern lights spilled across the Canadian border into the United States. It sounds dramatic, but when all was said and done, the defenses held. No harm done. More storms are likely as Solar Max approaches in 2013, and some of them could have potent consequences. Solar storms have been known to disable satellites, cause temporary radio blackouts and power outages, and interfere with GPS signals. Some laypeople worry that even worse things might happen, like the end of the world. These concerns are prompted in part by stories about the ancient Mayan calendar, which supposedly ends on December 21st, 2012. In fact, the Mayan calendar doesn't really end in 2012, but that's another story. The key point is, solar flares cannot destroy the Earth. Our planet has been orbiting the Sun for about 4.5 billion years, weathering solar storms that entire time. Anyone older than the age of 11 has lived through at least one solar maximum, and most retirees have lived through 5 or 6. As powerful as solar flares are, our planet's defenses are equal to them. Solar Max is coming in 2013. Enjoy the show. For more news about solar activity and what it means to you, visit science.nasa.gov. Solar minimum is coming. Presented by Science at NASA. High up in the clear, blue noontime sky, the sun appears to be much the same day in, day out, year after year. But astronomers have long known that this is not true. The sun does change. Properly filtered telescopes reveal a fiery disk, often speckled with dark sunspots. Sunspots are strongly magnetized and they crackle with solar flares, magnetic explosions that illuminate Earth with flashes of X-rays and extreme ultraviolet radiation. The sun is a seething mass of activity. Until it's not. Every 11 years or so, sunspots fade away, bringing a period of relative calm.
This is called solar minimum, says Dean Pesnell of NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, and it's a regular part of the sunspot cycle. The sun is heading towards solar minimum now. Sunspot counts were relatively high in 2014, and now they're sliding toward a low point expected in 2019 to 2020. While intense activity such as sunspots and solar flares subside during solar minimum, that doesn't mean the sun becomes dull. Solar activity simply changes form. For instance, says Pesnell, during solar minimum we can see the development of long-lived coronal holes. Coronal holes are vast regions in the sun's atmosphere where the sun's magnetic field opens up and allows streams of solar particles to escape the sun as the fast solar wind. Pesnell says, we see these holes throughout the solar cycle, but during solar minimum they can last for a long time, 6 months or more. Streams of solar wind flowing from coronal holes can cause space weather effects near Earth when they hit Earth's magnetic field. These effects can include temporary disturbances of the Earth's magnetosphere, called geomagnetic storms, auroras, and disruptions to communications and navigation systems. During solar minimum, the effects of Earth's upper atmosphere on satellites in low Earth orbit changes too. Normally, Earth's upper atmosphere is heated and puffed up by the ultraviolet radiation from the sun. Satellites in low Earth orbit experience friction as they skim through the outskirts of our atmosphere. This friction creates drag, causing satellites to lose speed over time and eventually fall back to Earth. Drag is a good thing for space junk, natural and man-made particles floating in orbit around Earth. Drag helps keep low Earth orbit clear of debris. But during solar minimum, this natural heating mechanism subsides. Earth's upper atmosphere cools and to some degree can collapse. Without a normal amount of drag, space junk tends to hang around. There are unique space weather effects that get stronger during solar minimum. For example, the number of galactic cosmic rays that reach Earth's upper atmosphere increases during solar minimum. Galactic cosmic rays are high-energy particles accelerated toward the solar system by distant supernova explosions and other violent events in the galaxy. Pesnell says that during solar minimum, the sun's magnetic field weakens and provides less shielding from these cosmic rays. This can pose an increased threat to astronauts traveling through space. Solar minimum brings about many changes to our sun, but less solar activity doesn't make the sun and our space environment any less interesting. For more news about the changes ahead, stay tuned to science.nasa.gov. Bien, espero hayan estado interesantes los videos. Solo quiero aclarar que el primer video que se refiere a Solar Maximum, eso fue en el 2014. Ahora específicamente estamos en el Solar Minimum y todo esto va a salir a través de la plática. Sin embargo, antes de pasar a las diapositivas específicas, quiero mostrarles lo que es el Sol por dentro y por fuera. Aquí tenemos en la parte superior el núcleo, cuya temperatura es alrededor de 15 millones de grados Kelvin. Es una planta atómica prácticamente transformando el hidrógeno en helio. Y a continuación hay una zona radiativa donde la emisión de los fotones de luz tarda 1 millón de años en salir y luego pasan a la zona convectiva, en la cual el funcionamiento de la misma es como que estuviéramos hirviendo agua. Son burbujas que suben a la superficie, se enfrían y vuelven a bajar. A partir de ahí pasamos a la fotosfera, que está a la izquierda, que es lo que en algunos textos se llama como la superficie del Sol, donde específicamente se ven las manchas solares. A continuación está una capa que se llama la cromósfera, que es donde se dan todos los fenómenos de granulaciones, y finalmente está la corona. Las temperaturas obviamente vienen bajando del núcleo hacia la superficie, porque en la superficie ya son solo 5000 Kelvin. Sin embargo, en la corona
y es algo que está en estudio desde hace muchos años y no se ha dado con la verdadera razón, es que alcanza hasta 2 millones de grados Kelvin. Entonces, vamos a pasar, habiendo visto este tipo de estructura, tanto interna como externa, a las diapositivas propiamente de la presentación. Esta diapositiva es un resumen de lo que ha sido el ciclo solar desde el ciclo -12 hasta el ciclo 24. En tiempo, abarca de 1610 a 2010. Se puede ver en el eje de las ordenadas el número promedio anual de manchas y en las abscisas los años. Los ciclos solares se empezaron a contabilizar con observaciones formales a partir de 1755 y luego se trató de buscar información hacia atrás, de tal manera que se llegaron a plantear aproximadamente 13 ciclos más, del 0 al -12. Estos últimos comprenden la época del mínimo de Maunder, que pueden ver ustedes ahí en la parte izquierda de la gráfica. Este mínimo abarcó de 1645 a 1715 y fue llamado así en 1976 por el físico John Eddy en honor a Edward Maunder, quien por sus estudios de las manchas llegó a determinar que en esta época hubo una baja en la respuesta magnética del Sol y coincidió con frío y heladas en el hemisferio norte y con baja observación de manchas solares. Tradicionalmente, el estado del ciclo se mide contando el número de manchas y de grupos. En promedio, el ciclo solar tarda alrededor de 11 años. En esta diapositiva vemos lo que es la polaridad de las manchas y las regiones polares. Se puede ver que cuando comienza el ciclo, las manchas se manifiestan tanto en el hemisferio norte como en el sur con polaridad inversa. Y por otro lado, la mancha que va adelante siempre tiene la polaridad diferente a la mancha que va atrás. Casi siempre las manchas se dan en grupos que pueden ser, la mancha principal puede ser un grupo de manchas y la mancha final puede ser otro grupo de manchas. Aquí por simplificación se ponen dos. El signo del campo magnético en los polos es el mismo signo cuando comienza el ciclo de la mancha principal o de las manchas principales en ese hemisferio. Se puede ver en la gráfica del centro que cuando se alcanza el máximo, ya la latitud de las manchas ha bajado. Eso se manifiesta en todos los ciclos de mínimo a máximo y luego en unos 2 años después del máximo, el signo de los campos magnéticos en los polos se invierten de tal manera que llegan al siguiente mínimo con el signo cambiado del cual comenzaron 11 años atrás. Hale y Nicholson propusieron algunas leyes de la polaridad de las manchas en 1925 y se encuentra que son obedecidas por aproximadamente el 97% de los grupos de manchas solares. La polaridad de las manchas principales en cada hemisferio es la misma durante los 11 años. Hay anomalías. La polaridad invierte su sentido cada 11 años al comienzo de un nuevo ciclo de actividad, 2 de los cuales, o sea, 2 ciclos consecutivos, hacen un ciclo magnético con un periodo de 22 años. Eso lo que quiere decir es que si se comienza en un ciclo con la polaridad positiva en el polo norte, por ejemplo, a los 22 años
vuelve a estar la polaridad positiva en ese mismo polo. Las manchas principales, como ya se dijo, en el hemisferio norte y sur tienen la polaridad opuesta. La polaridad de las regiones polares del Sol se mantiene igual a la de las manchas principales o manchas preceding P, hasta aproximadamente 2 años después del máximo, debido a que las manchas F, que son las following, suelen estar más lejos del ecuador que las manchas principales. Su polaridad se distribuirá también a mayor latitud, migrando hacia los polos. Esa es la razón por la que un par de años después del máximo, la polaridad de los polos es diferente. En esta diapositiva, muchas características solares deben su existencia al campo magnético del Sol. Este es el motor de la variabilidad solar. El mínimo o comienzo de un ciclo solar manifiesta las líneas de campo magnético en el norte y en el sur del Sol, como líneas que atraviesan el Sol de un polo al otro. En el tiempo transcurrido hacia el máximo, las líneas de campo magnético se retuercen, derivado de que las distintas capas del Sol en latitud se mueven a diferentes velocidades. Esto es lo que se llama rotación diferencial. Hay que recordar que el Sol no es un objeto sólido, todo es plasma. Entonces, esa es la razón porque en el ecuador las capas que están a su alrededor giran más rápido, alrededor de unos 27 días por circunvalación, mientras que las capas que están en los polos tardan 31 días. Esto es lo que se llama rotación diferencial. Entonces, esa rotación diferencial causa que el campo magnético toroidal con forma de dona, ocasionando que este retorcimiento origine manifestaciones como las fulguraciones llamadas flares en inglés y las emisiones de masa coronal o CMEs. En un eclipse pueden verse este fenómeno. Por ejemplo, si el eclipse sucede cuando el Sol está en el periodo mínimo, hay una forma de dipolo con prominentes columnas saliendo de los mismos y serpentinas en el ecuador, mientras que si se da en el máximo, las serpentinas se extienden desde todas las latitudes. Este es un magnetograma del Sol de los ciclos 21, 22, 23 y 24. Solo para aclarar, estamos terminando el ciclo 24 y estamos comenzando el ciclo 25. El ciclo 24 no aparece completo en la gráfica, porque esta gráfica aproximadamente es del año 2017. Un magnetograma en el contexto del campo magnético del Sol se refiere a una representación pictórica de las variaciones espaciales en la intensidad del campo magnético solar. Este se mide en unidades Gauss. La figura ilustra perfectamente este proceso. La polaridad clara, o sea, la amarilla, es positiva y la oscura es negativa. Este es un diagrama de Maunder confeccionado a partir de magnetogramas donde los colores azul y amarillo representan ambas polaridades. En las regiones ecuatoriales, por debajo de los 30 grados de latitud, en la columna de las ordenadas, ustedes ven ahí la línea negra del centro, es el Ecuador, y luego tenemos 30 grados latitud norte y sur, y 90 grados latitud norte y sur. Entonces ahí se puede ver claramente que en las regiones ecuatoriales por debajo de 30 grados de latitud pueden verse los campos magnéticos asociados a los grupos de manchas que forman las alas de una mariposa correspondientes a los ciclos indicados. En los extremos superior e inferior se observan los campos de las regiones polares, o sea, donde están en la parte alta y en la parte baja se manifiestan los
campos polares, la polaridad de los campos polares, es interesante comprobar cómo de las alas ecuatoriales surgen penachos de polaridad hacia las latitudes altas, donde primero se debilitan y luego invierten el signo de los campos polares. Esto era lo que veíamos en una de las diapositivas anteriores. Que más o menos un par de años después del máximo, la polaridad de las manchas que van atrás, que son las que están más cerca de los polos, se va hacia el polo mismo. Este diagrama de mariposa magnética obtenido de los instrumentos en el Observatorio en Tierra Kitt Peak en los Estados Unidos y la nave satelital SOHO, combinando esas observaciones se sacó este magnetograma. Esto ilustra las leyes de la polaridad de Hale, la ley de Joy, que es la inclinación de los grupos de manchas, las inversiones del campo solar y el transporte del campo polar, y el transporte de elementos de campo magnético de mayor latitud hacia los polos. Durante 2 o 3 años alrededor del mínimo, las manchas del ciclo que termina se presentan en latitudes dentro de 15 grados, o sea, conforme va el ciclo ya después del máximo, todas las manchas empiezan a bajar de latitud, dentro de 15 grados de latitud, mientras que las manchas del nuevo ciclo, cuando se traslapen, porque, por ejemplo, ahorita estamos terminando el 24 y comenzando el 25, las manchas del 24 están a más baja latitud que las que aparecen en el nuevo ciclo 25. Aquí hay una gráfica donde tenemos lo que son el resumen de los 24 ciclos, de 23 ciclos, mejor dicho, donde se puede ver, por ejemplo, en la primera columna están los números de ciclo, en la segunda columna están las fechas de cuando se alcanza el máximo, ahí tienen el año y el mes encerrado entre paréntesis, y luego se tiene el número de manchas alcanzado en el máximo. En la siguiente columna tenemos las fechas en que se dio el mínimo, en la siguiente el número de manchas que se dio en el mínimo, y luego tenemos el tiempo de subida hacia el máximo, el tiempo de bajada hacia el mínimo y el tiempo total de lo que dura el ciclo. Estos magnetogramas, estos datos están basados en la fórmula de Wolf. Este señor austriaco fue el que empezó a clasificar, según observaciones, las manchas solares y los números de manchas solares que se presentaban cada día, cada semana, cada mes, cada año, que es lo que se ha usado a partir de entonces. Por ejemplo, la variación de los máximos ha dado un promedio de 10.9 años entre uno y otro, en un rango entre 7.3 el mínimo y 17.1 años el máximo. Y la variación de los mínimos, promedio de 11.1 años, ha ocupado un rango entre 9 y 13.6 años. Combinando esos valores es que nos da aproximadamente 11 años de duración del ciclo. La tabla anterior se refiere a los datos de los ciclos 1 al 23. Tenemos unos datos preliminares del ciclo 24, del cual sus estadísticas van a ser confirmadas cuando ya se haya establecido que realmente terminó. Sin embargo, por ahora, los datos que se tienen es que la fecha del mínimo fue en el 2008, en diciembre. El número de manchas mínimo en esa época fue de 2.2. La fecha del máximo se alcanzó en el 2014, que corresponde con el video que se dio al principio. El número de manchas en el máximo fue de 116 y el tiempo de subida al máximo fue de 64 meses.
En esta gráfica podemos ver el número de ciclo en la columna de la izquierda y en las otras dos están las dos clasificaciones que se usan actualmente para llevar los conteos. En la de la izquierda es el número internacional de manchas basados en la fórmula de Wolf, y el de la derecha están basados en la fórmula de Hoyt and Schatten, que a finales de los años 90 establecieron una fórmula diferente sobre los 24 ciclos en cuanto al número de manchas solares. Esta tabla se refiere solo específicamente a los tiempos en los que se alcanzó el máximo, con la identificación de las fechas del suceso. Se puede ver que la información de las fuentes difieren en cantidad y fecha, pero consistentemente del ciclo 1 al 12 son menores en magnitud. Las del grupo de manchas solares, o sea, el más reciente, se manifiestan en diferente mes e incluso en diferente año. A partir del ciclo 13, los datos de las dos fuentes son alternos, o sea, están más coincidentes a partir del grupo 13. En la siguiente gráfica vemos, por ejemplo, en las líneas oscuras, la mezcla de lo que son las gráficas que han dejado en realidad los 24 ciclos anteriores, y la línea roja es una normalización, o sea, una especie de media de todo lo que ha sucedido en los ciclos durante estos últimos años. Eso es lo que está representado por la línea roja, donde se puede ver que el máximo se alcanza alrededor de los 4 años, o sea, a los 48 meses de haber comenzado, y la bajada al mínimo tarda alrededor de 7 años. La curva es asimétrica. Y como les decía al principio, cada ciclo está representado por su propia línea, pero obviamente en esta no se pueden distinguir, es una maraña de 24 ciclos. En la siguiente gráfica, que es la misma línea roja que vimos en la diapositiva anterior, se puede notar que el señor Hathaway, que por cierto todavía trabaja en la NASA analizando este tipo de fenómenos, trató de hacer una normalización, que es la línea que se ve punteada, y él hizo unas consideraciones, como por ejemplo, la curva comienza 4 meses antes de que se dé el mínimo, tiene una subida de 54 meses, y tiene luego una continuación al final con un traslape de 18 meses dentro del ciclo posterior. Esta normalización que hizo, se puede notar que con excepción de la curva en el máximo, todo lo demás está casi coincidente. En esta gráfica también se puede ver que hay ciclos que tienen un doble máximo. Por ejemplo, aquí se puede ver el primero y aquí se puede ver el segundo. O sea, se manifiesta un máximo de manchas, hay una bajada y luego hay otra subida. Esto se da no en todos los ciclos, solo en algunos. Por ejemplo, el 19, que vamos a ver en gráficas posteriores, y que es debido en parte a que el máximo de manchas no se presenta simultáneamente en los dos hemisferios. El gap entre la manifestación del máximo tanto en el hemisferio norte como en el sur del Sol puede ser de entre 1 a 2 años, y este gap es el gap llamado de Nevichev. Esta gráfica se refiere a los promedios suavizados de las áreas de las manchas solares mensuales en ambos hemisferios. Lo rojo es en el hemisferio norte y lo azul es en el hemisferio sur.
Estos datos comprenden de 1874 al 2014, o sea que hay datos del ciclo 12 al 24. Están ploteados para explorar las relaciones de las áreas de las manchas entre hemisferios. Se descubrió que los hemisferios se desviaron ligeramente de la fase en el transcurso de los ciclos, pero de repente podían cambiar a la fase opuesta. Esto se ve en la figura, donde por ejemplo de los ciclos 17 al 20 tienen el norte mandando sobre el sur en cuanto al área de las manchas solares, pero luego del ciclo 21 en adelante hay cambio de hemisferio. En esta gráfica tenemos resumido los ciclos solares de 1700 al 2016, con promedios mensuales y anuales. Los promedios mensuales son las líneas varias que se encuentran, las delgadas, y la línea sólida son los promedios anuales. Luego, esto comprende del ciclo -4 al ciclo 24, o sea, de 1700 al 2016. Insisto en que el ciclo 24 no, está incompleto. Entonces, esta gráfica, pues, comprende un total de 29 ciclos. Puede verse que a través de los 316 años transcurridos en la figura, no hay una secuencia definida sobre ciclos más largos o más cortos que impliquen un comportamiento definido del Sol. Hay, por ejemplo, una subida de amplitud. Amplitud es el número de manchas que pueden verse en los ejes de estas dos gráficas en las ordenadas. Entre los ciclos 21 y 24 están en la parte, perdón, entre el 16 y el 19, que son estos que se muestran aquí, hay una tendencia hacia subir. Luego, del ciclo 21 en adelante, hay una tendencia hacia bajar la amplitud de los ciclos. Sin embargo, eso no se puede generalizar viendo las dos gráficas y el tiempo transcurrido, aunque no parezca que 316 años es poco, no se puede generalizar que haya tendencias definidas o ciclos más largos. Entre los demás, como mencionaba, no hay una representación que defina periodos de subida y bajada. Por eso es que es tan difícil el pronóstico de lo que sucederá en un ciclo basándose en el anterior. El ciclo más corto, por ejemplo, fue el número 2 con 9.08 años. Ese número 2 es este de aquí. El ciclo más largo fue el 4 con 13.58 años de duración. El ciclo 19, este que está aquí, fue el que alcanzó 202 manchas en 1958. Y el ciclo menos activo fue el número 6, que alcanzó 48.7 manchas en 1816. Esta gráfica muestra los ciclos del final del ciclo 11 al final del ciclo 24. Este diagrama de mariposa moderno, si se quiere llamar así, es el mismo diagrama que hizo Maunder en 1902 en función de la latitud. O sea, él fue dibujando conforme pasaba el tiempo dónde aparecían las manchas. Y de esa forma llegó a establecer el diagrama de mariposa, el que después ha sido trabajado ya con las estadísticas que han sido tomadas a partir de entonces y obviamente digitalizado.
Arriba, el diagrama de mariposa moderno está en función de la latitud en cada hemisferio y del porcentaje del área de las manchas con respecto al área del disco solar en el hemisferio visible. Digamos que este básicamente se refiere a los dos, o sea, se han sacado estadísticas de los dos hemisferios, tanto del norte y tanto del sur. La dispersión de las manchas, la latitud media y cerca del ecuador es mayor en la subida al máximo. O sea, que se mantiene más tiempo en latitudes altas desde que empieza a aparecer el nuevo ciclo hasta que se da el máximo, porque como vimos en las diapositivas anteriores, se tarda solo 4 años en subir, de los 11 que en promedio tarda el ciclo. Hay correlación entre la latitud máxima y la intensidad del ciclo, o sea, cuando las manchas están muy altas todavía, cuando se alcanza el máximo, la intensidad de ese ciclo es muy grande. Los ciclos más activos tienen una subida más rápida al máximo. En un ciclo muy activo se forman manchas en latitudes superiores a las de un ciclo poco activo. La transición de un ciclo a otro no es brusca, como se puede ver aquí en este diagrama. O sea, hay un traslape entre la terminación de un ciclo y el comienzo del otro. En unos se nota más que en otros, pero como vamos a ver en otras diapositivas más adelante, estando en el periodo del mínimo en que uno termina y otro comienza, se pueden ver manchas tanto del ciclo que termina como del que comienza en el mismo hemisferio. Siguiendo con esto, en la parte de abajo de esta gráfica, lo que vemos sombreado son las áreas de las manchas alcanzadas en determinado ciclo, según relacionadas con el área que ocupan del disco solar en observación. Este magnetograma está derivado de la observación del Sol, en el que se ve el cambio de la polaridad de las manchas en función del hemisferio. El que está a la izquierda es una toma del ciclo 23 y la que está a la derecha es una toma del ciclo 24. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en el hemisferio norte la polaridad de la mancha que va adelante es clara, o sea, es positiva. La polaridad de la mancha que va atrás es oscura, o sea, negativa. Si nos pasamos en ese mismo ciclo al hemisferio sur, podemos ver que la mancha que va adelante es oscura, o sea, polaridad negativa, y la mancha que va atrás tiene la polaridad clara o positiva. Cuando nos pasamos al 24, aquí ya se invirtió la polaridad. Podemos ver que en el hemisferio norte la polaridad que manda en la mancha principal es oscura o negativa y la que va atrás es clara o positiva. En el hemisferio sur es a la inversa. La clara, o sea, positiva es la que va adelante y la negativa oscura es la que va atrás. Esto lo que nos dice es que cada 11 años las polaridades de las manchas en los diferentes hemisferios cambian y a los 22 años vuelven a la polaridad original. O sea, si hubiéramos tenido aquí el ciclo 25, se hubieran manifestado con las mismas polaridades del ciclo 23. Aquí tenemos una vista a la izquierda de los ciclos 14, 15 y 16. Esta curva representa lo que fue la aparición y la terminación de las manchas en el hemisferio norte del ciclo 14. El siguiente es del ciclo 15, el siguiente es el ciclo 16. Por su parte, también tenemos las del hemisferio sur en la misma forma. Digamos, aquí se puede notar que durante el mismo ciclo la polaridad de las manchas se mantiene en un mismo hemisferio
y también entre los componentes de un grupo de manchas. También se puede ver cómo conforme transita el ecuador, si está el ecuador aquí con un ángulo de inclinación con respecto al mismo, y luego la mancha following, que es la que va atrás, tiene, digamos, una latitud mayor a la principal, siempre con respecto al ecuador. La polaridad positiva, en este caso, es la de la mancha principal, de la mancha leading, y la polaridad negativa en este ciclo es la que va atrás. Tengo que aclararles aquí que, por ejemplo, se ha identificado que en los ciclos pares la polaridad de la mancha principal es la positiva y la que va atrás es negativa en el hemisferio norte. Esto cambia en el hemisferio sur. El hecho de que la disposición de las polaridades de un grupo se invierte en cada ciclo forma parte de la inversión del campo magnético global del Sol, que se produce aproximadamente coincidiendo con el máximo de actividad, como hemos visto anteriormente. Se muestra la posición de un grupo de manchas en el hemisferio norte con su inclinación variable. Esta inclinación y el ángulo que se da con respecto al ecuador en las distintas etapas del ciclo tiene una inclinación diferente. Algunos datos de manchas, por ejemplo, no sé si se logra visualizar, en este grupo de manchas hay un puntito. Ese punto aislado se llama poro. Ese poro puede medir hasta 7,000 kilómetros de diámetro y, digamos, son los que posteriormente se convierten en manchas más grandes. La mancha solar se distingue de una zona más oscura, que es lo que se llama umbra, y de una parte más clara, que es lo que se llama penumbra. Todos los efectos magnéticos que se dan entre manchas, por lo general, están originados en la umbra. Las manchas pueden medir hasta 130,000 kilómetros de diámetro. Esto es 10 veces más grande que el diámetro de la Tierra. Como una que se identificó en el 1947. Por lo regular, las manchas pueden medir entre 20 y 40,000 kilómetros de diámetro. En esta magnetograma podemos ver que en ocasiones en un mismo hemisferio puede suceder que haya manchas con la polaridad cambiada. Como se mencionó anteriormente, hay aproximadamente una probabilidad del 3% que se pueda presentar este caso. Puede deberse a que la mancha con polaridad cambiada sea el origen de una fulguración de alto poder o de una eyección de masa coronal. También puede deberse también a movimientos de plasma que hacen aparecer manchas del otro lado del ecuador. En la distribución que siguen las polaridades a lo largo del ciclo también hay excepciones. A veces en un hemisferio se forman los grupos que presentan polaridades invertidas. Si ocurre en un mínimo y los grupos se encuentran en latitudes medias, puede tratarse de la manifestación de un mismo ciclo. Eso está sucediendo actualmente, lo vamos a ver posteriormente. Este no es un magnetograma de este ciclo. Sin embargo, se puede ver que si trazamos una línea imaginaria en el ecuador del Sol, vemos que en el hemisferio sur, si en el norte la mancha clara va adelante, en el sur la ley dice que la mancha clara va atrás. Sin embargo, esta que está señalada con una flecha tiene la mancha clara adelante y la mancha oscura atrás, y están dentro de un mismo hemisferio. Este es un diagrama de Maunder de los ciclos 22, 23 y 24, siempre con el 24 no terminado porque no está contabilizado hasta el final cuando se hizo este diagrama.
El diagrama de Maunder o diagrama de mariposa es la representación de la migración en latitud de las manchas a lo largo del ciclo. Aquí puede visualizarse la latitud de cada grupo de manchas en función del tiempo. Esta figura es función de la latitud y del número de rotaciones del Sol. Por ejemplo, el eje de las ordenadas les marca la latitud en los hemisferios norte y sur, y las abscisas superiores marcan los años, pero las abscisas inferiores marcan el número de rotación del Sol. Acuérdense que hablamos de que el Sol rota en diferente tiempo según sus diferentes capas. En el ecuador tarda alrededor de 27 y pico días en dar una vuelta sobre su eje, y en los polos tarda 31 días. Por lo general, las estadísticas están sacadas en lo que sucede en las latitudes bajas, en el Ecuador. Esta figura es función de latitud y del número de rotaciones del Sol. Como ya mencionamos, este diagrama involucra 7.500 grupos de manchas en 30 años, entre 1986 y a 2016. El número de rotaciones, o sea, cuando se empezaron a contar, fue establecido por Richard Carrington y comenzó con la número 1 el 9 de noviembre de 1853. Y aproximadamente a una latitud de 16 grados con respecto al Ecuador, según sus observaciones. Con ajustes a la latitud de Carrington, actualmente estamos en la rotación 2231, la que comenzó el 21 de mayo, recién pasado, y va a terminar el 17 de junio, que está por venir. La rotación diferencial, como ya se mencionó, pues varía con la latitud entre lo que pueden ser 25 y 31 días. En el Ecuador es más rápida, o sea, por el término que tarda en dar una vuelta, en los polos es más lenta. El siguiente diagrama es un diagrama de barras que relaciona en la parte de las abscisas, el Ecuador está al centro, y luego hacia la izquierda está lo que podría ser el hemisferio sur, y hacia la derecha el hemisferio norte. Ustedes pueden ver que aquí está representado los ciclos 22, que es el de abajo, 23 el del medio, 24 el de arriba, no terminado, donde se puede ver, por ejemplo, lo que fue la influencia del área de las manchas. En el ciclo 24 está balanceado porque no ha terminado. Sin embargo, se puede notar que las mayores áreas de manchas se presentan entre los 10 y 20 grados, que era lo que habíamos visto anteriormente al respecto de que cuando un ciclo comienza, las manchas se pueden presentar entre 25 y 35 grados de latitud, y luego van bajando conforme el ciclo avanza, y se pueden estar, digamos, se concentran abajo de los 15 grados, entre 7 y 0 grados con respecto al Ecuador. Con esto de interpretar la polaridad en los magnetogramas, hay que tener cuidado cómo se interpretan las imágenes. La polaridad de las manchas se observa de forma real cuando la visión es perpendicular a la mancha. O sea, una misma mancha no va a reflejar su polaridad cuando está entrando al disco solar por el este o cuando está saliendo del disco solar por el oeste. Esto es referido a un grupo de al menos 2 manchas, donde la polaridad está compartida entre los 2 componentes del grupo. En otras palabras, cuando se ve cercana a los limbos, el limbo solar es la parte negra que ustedes pueden ver aquí, o sea, es el espacio. La polaridad que se identifica es la de la penumbra. ¿Por qué? Aquí podemos identificar la verdadera polaridad solo cuando la estamos viendo en el centro del disco, que es cuando
la visual está perpendicular a la mancha. Si se dan cuenta, no se ve igual cuando está entrando por el este o cuando está entrando por el oeste, y esto es debido a que cuando está cerca de los limbos, la polaridad de la umbra se manifiesta perpendicular. En este caso no estaría perpendicular a nuestra vista, y lo que se ve aquí realmente es la polaridad de la penumbra. En una mancha solar, comparada con la superficie solar, siempre la umbra es la zona más oscura, está más baja, digamos, hay una depresión de la umbra con respecto a la penumbra, y por eso es que realmente cuando las vemos en el limbo, los filamentos de la penumbra que están más altos son los que manifiestan la polaridad. De tal manera que este efecto de ver la umbra más baja es el efecto de Wilson, y definitivamente solo se puede ver cuando las manchas están saliendo o o entrando, ya se vea según el hemisferio. En la zona de un magnetograma como este, por ejemplo, el color gris representa zonas donde el campo magnético es débil. Las zonas blanco y negro es donde el campo magnético es intenso. El blanco indica la polaridad positiva, el negro la polaridad negativa. Y repito, el magnetograma muestra únicamente el campo magnético dirigido a lo largo de la visual. En esta diapositiva tenemos una visual del origen del flujo magnético en las capas exteriores del Sol. Como vimos en la primera diapositiva, la zona convectiva es la que está inmediatamente abajo de la fotosfera. El Sol internamente se conforma del núcleo, la zona radiativa, la zona convectiva, y luego la superficie, o lo que se llama la superficie, es la fotosfera. El flujo magnético se origina en la zona convectiva del Sol. El efecto de la convección, como ya dijimos, es similar a la del agua hirviendo en burbujas, donde se ven las regiones activas. Aquí tenemos, por ejemplo, que atraviesa la fotosfera, que es donde se ven las manchas solares, que son estas rojas que están aquí, y se ven ciertas regiones activas ya en la cromósfera, y en la parte de la corona ya se ven los filamentos, que muchos de estos forman lo que son las zonas donde se producen las fulguraciones y los estallidos de masa coronal. Puede notarse que todo lo que está a través de la superficie de la fotosfera, de la cromósfera y también en la corona están en pares. O sea, siempre coincide que va a haber una polaridad positiva y una negativa en común. En la siguiente diapositiva vemos ya lo que podría ser un pronóstico de la National Oceanic and Atmospheric Administration, con sus siglas NOAA, y de la NASA en cuanto al ciclo solar 25, que es el que está comenzando o ya comenzó. Eso está por definirse según cuando este comité se vuelva a reunir. La última reunión fue el 9 de diciembre del 2019, donde ellos pronosticaron que este ciclo tendrá un pico de manchas, o sea, el máximo en julio del 2025, más o menos 8 meses, o sea, puede darse en el 2024 o puede darse en el 2026, con un número aproximado de 115 manchas más menos 10, con una intensidad media similar al ciclo 24, que es el que está terminando. El mínimo del ciclo 24, traslapado con el comienzo del 25, ocurrirá en abril del 2020, más o menos 6 meses.
Eso quiere decir que o ya sucedió en noviembre del 2019 o podría ser en octubre del 2020. Las técnicas de predicción utilizadas para analizar los diferentes modelos que pueden pronosticar las características propias del ciclo 25 son métodos estadísticos, precursores magnéticos, campos polares o modelos de dinamo. Los resultados descartan un ciclo 25 sustancialmente más débil en comparación con el ciclo 24 y por lo tanto no son compatibles con las crecientes expectativas que se han dado en campañas divulgativas donde dicen que vamos hacia un deslizamiento inminente, hacia un mínimo de Maunder de la actividad solar. El mínimo de Maunder, les recuerdo que fue una etapa donde se veían pocas manchas solares y hubo mucho frío. Esto está descartado. Esto ha dado lugar a especulaciones asociadas con respecto a un periodo de enfriamiento global. Los hallazgos niegan tales posibilidades, al menos durante la próxima década. De hecho, el 29 de mayo, recién pasado, la NASA reportó, según una observación del satélite SBO, que hubo una fulguración tipo M, la más fuerte desde octubre del 2017. Suponen que el ciclo 24 ya terminó. Las fulguraciones según su intensidad están clasificadas como C, las más bajas, las M, las medianas, y X, las más fuertes. La que se dio el 29 de mayo fue una M. El pronóstico tiene como punto crítico de 2 a 3 años después del mínimo, como ya lo vimos, cerca del punto de inflexión en la subida de la curva hacia el máximo. Otros autores respetables dicen que no se esperan cambios importantes en la actividad solar del ciclo 25, dependiendo del método utilizado. Según el método del dinamo, será un poco más bajo que el ciclo 24, pero según métodos precursores, será un ciclo comparable y muy probablemente algo mayor que el ciclo 24. Esta gráfica es publicada mensualmente por la NOAA y abarca los últimos 13 meses de actividad del Sol. Esto está basado en el número internacional de manchas solares que utiliza como base la fórmula de Wolf con la información del mínimo en el ciclo 23, o sea, el ciclo 23 era el que estaba terminando en la parte izquierda de la curva. Luego tenemos todo lo que pasó en el ciclo 24 y su bajada hacia el ciclo 25, donde estaríamos inmersos en definir si ya sucedió o pronto sucederá el comienzo del ciclo 25. Esta información es mensual, compilada con el número de manchas a diario. La línea roja representa el promedio suavizado de los 13 años y esta gráfica corresponde a lo que sucedió en abril del 2020. La siguiente tabla es una gráfica, es una tabla también de la NOAA que dan un pronóstico desde 6 meses atrás, porque esta fue publicada en abril, o sea, desde noviembre del 2019 hasta lo que es abril del 2021. Ellos aquí están pronosticando, según el método de observación, cómo van a ir creciendo poco a poco el número de manchas solares. Esta publicación también es mensual. Esta gráfica fue publicada el 4 de abril del 2020. Fueron identificadas 2 regiones del Sol al mismo tiempo, en el mismo hemisferio, donde determinan que una región pertenece al ciclo 24, que está terminando, o sea, la 2760 que está aquí arriba, y la otra al ciclo 25, que está comenzando, o sea, la 2761. Puede verse la polaridad invertida. Por ejemplo, pueden ver la 2760 que tiene la polaridad positiva adelante y la negativa atrás.
mientras que la del nuevo ciclo tiene la polaridad cambiada, y esta figura demuestra lo que les estaba mencionando hace algunos momentos, en el sentido de que los ciclos pares, o sea, el ciclo 24 que está terminando, lleva la polaridad positiva adelante en el hemisferio norte. Aquí tenemos una serie de conclusiones que realmente se dan en función de las diapositivas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, los ciclos más activos producen manchas a mayor latitud. Los ciclos más activos tienen una subida más rápida al máximo. Si el máximo se alcanza antes, la latitud media de las manchas será mayor, porque obviamente no les ha dado tiempo de empezar a bajar suficientemente en latitud. Cuando la fase de subida es más rápida, el ciclo tiende a ser mayor. Los ciclos pequeños comienzan más tarde, que podría ser el caso del ciclo 25, que está por comenzar o ya comenzó. En los ciclos largos, las latitudes de las zonas de las manchas solares son más altas en el máximo que en ciclos cortos. Hay otra serie de conclusiones. Disculpen, estoy tratando de identificarlas en el PowerPoint, porque no las estoy viendo claras en la pantalla. Por ejemplo, el ciclo solar tiene un periodo de aproximadamente 11 años, pero varía en duración con una desviación estándar de 11 a 14 meses. Cada ciclo aparece como un comienzo de actividad que se superpone con el anterior y con el siguiente. Esta superposición es solo de aproximadamente 18 meses cuando se mide por la aparición de manchas solares, pero puede extenderse hasta años cuando se mide por regiones activas pequeñas u oscilaciones torsionales. Los ciclos solares son asimétricos con respecto a su máximo. El crecimiento al máximo es más corto que la bajada al mínimo. El tiempo de subida es más corto para los ciclos de amplitud más grande. Los ciclos grandes generalmente comienzan temprano y dejan atrás un ciclo corto y un mínimo alto de actividad. Las manchas solares surgen en bandas de baja latitud a ambos lados del ecuador, y estas bandas derivan hacia el ecuador a medida que avanza cada ciclo, con poca variación de un ciclo a otro. Las bandas de actividad se amplían durante el aumento al máximo y se estrechan durante el descenso al mínimo. Este ancho es principalmente en función directa del número de manchas solares o área, con poca dependencia, si es que la hay, del tamaño del ciclo o de la fase. En cualquier momento un hemisferio puede dominar sobre el otro, pero los hemisferios norte y sur no se desfasan en más de 10 meses. Los grupos de manchas solares tienden a surgir en longitudes donde los grupos anteriores han surgido anteriormente. O sea, el Sol conserva cierta memoria de lo que pueden ser longitudes activas donde ya han aparecido manchas, vuelven a aparecer. Se ha identificado esto como nidos de actividad. Las manchas solares surgen en grupos extendidos en longitud, pero más limitados en latitud, con una polaridad magnética asociada, digamos, al frente en la dirección de la rotación. La mancha principal es la que va leading y la polaridad opuesta en la mancha que va en la parte de atrás, o la following. Las manchas P
se colocan en una posición ligeramente hacia el ecuador con respecto a las manchas F. Este fue el ángulo que vimos que se da en relación al ecuador. Las polaridades magnéticas de las regiones activas se invierten del hemisferio sur al norte y viceversa de un ciclo al siguiente. Los campos polares invierten la polaridad entre cada ciclo aproximadamente al tiempo del máximo del ciclo. Las amplitudes del ciclo exhiben periodos prolongados de inactividad, como el mínimo de Maunder, donde casi no se observan manchas solares, pero la actividad magnética del Sol continúa a un bajo nivel. Es posible predecir la actividad de un ciclo después de 2 a 3 años que ha comenzado el mismo, y las predicciones para la amplitud de un ciclo basado en la intensidad del campo polar o en la actividad geomagnética cerca del mínimo es significativamente mejor que usar el promedio de lo sucedido en los ciclos anteriores. Con esto hemos terminado la exposición